Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En fin de semana también tenemos programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le agradecemos a usted que nos sintoniza a través de Canal 44, la señal de todos, y también a quienes lo hacen a través de las televisoras públicas que se suman a esta emisión en México y América Latina. Como usted sabe, los fines de semana hacemos un recuento, una recapitulación de lo que aquí le hemos presentado, así que vayamos en primera instancia con nuestra compañera Laura Barrios para que nos presente el informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Hola, buenos días Belén y buenos días a todo el auditorio del Canal 44. Iniciamos nuestro recorrido con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se inauguraron un año después de su fecha prevista y bajo la latente amenaza de un rebrote de COVID-19. La ceremonia de apertura de los Juegos contó con cerca de 950 asistentes VIP y vinculados a los organizadores. Solo el jueves, las autoridades de Tokio contabilizaron 1.979 casos positivos de COVID, una cifra que volvió a situarse en su nivel más alto en más de 6 meses. A esta cifra se suman 12 nuevas infecciones detectadas en la burbuja de los Juegos, donde el total de contagios vinculados desde este mes a la organización asciende a 87. Por otra parte, en Estados Unidos, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Rochelle Walensky, ha admitido que el país vuelve a vivir un momento crítico por la virulencia con la que se está extendiendo la variante Delta detectada inicialmente en la India. Las alertas se han encendido en momentos en que la vacunación enfrenta un fuerte frenazo en las últimas semanas, mientras los contagios han repuntado un 53% en los últimos 7 días. Según Walensky, la variante Delta es responsable del 83% de los nuevos casos. Entre tanto, Brasil vive una tregua ante el descenso de los casos y las muertes a causa del virus gracias a los efectos de la campaña de vacunación, aunque las autoridades se mantienen en alerta ante el goteo de infecciones con la variante Delta. La media diaria de contagios por coronavirus en Brasil se situó en cerca de 40.000 en los últimos 7 días, un 50% menos respecto de junio, según los últimos datos oficiales. A su turno, la canciller alemana Angela Merkel ha advertido de la preocupante dinámica que representa el aumento continuado y reciente de casos de COVID. Merkel instó a la población a inmunizarse al asegurar que cada vacuna es un paso de regreso a la normalidad. Reportó Laura Barros para el programa Coronavirus, la pandemia. El máximo pico de la pandemia COVID-19 muestran estadísticas mundiales que fue el 29 de marzo en las regiones de América, Europa y Asia Sudoriental. La llamada ola joven COVID-19 resulta una frase discriminatoria y de afectación a la salud mental de la juventud, quienes han perdurado más tiempo en el encierro y ahora que decidieron salir, el virus SARS-CoV-2 los invade y afecta en su salud. Para algunos investigadores ese término es solo responsabilizar a las chicas y chicos que solo buscan divertirse tras 19 meses de encierro y llaman a no culparlos por la incidencia de casos que se han acumulado en las últimas semanas. El anuncio de las autoridades a nivel mundial de levantar las restricciones que se habían mantenido al aligerar las medidas sanitarias y establecer que el uso de cubrebocas dejó de ser obligatorio, la juventud salió a los puertos turísticos del planeta. Ellas y ellos aprovecharon el momento de salir a disfrutar de su libertad y ahora los científicos de salud llaman a los gobiernos y a la población en general a mantener cautela por la circulación de las diferentes variantes. El máximo tope de la pandemia este año se alcanzó el 19 de abril y el 10 de mayo. A partir de junio comenzó un descenso y de nuevo desde hace 8 días inicia otra elevación de casos. En este segundo año de la pandemia COVID-19, el pico más alto a nivel global, de acuerdo con las estadísticas mundiales, se observa que no fue en diciembre del 2020 y 2021. El punto más elevado comparado con estos meses inició el 29 de marzo en las regiones de América, Europa y Asia Sudoriental.
En estas 3 regiones se viven semanas difíciles. En los últimos días, en que comienza un tercer ascenso en lo que va del año, se han notificado por los sistemas de salud mundial 685 casos al día. Se estima que más de la mitad, al parecer, es en la juventud mayor de 20 años. La mayoría de los jóvenes a nivel mundial se han enfermado por haber acudido a un lugar turístico para festejar por doble ocasión el fin de curso escolar 2019-2020. En ese momento no lo hicieron tras el cierre masivo de cada lugar por el surgimiento del virus SARS-CoV-2, y en este segundo año de la pandemia solo quisieron disfrutar, y ahora los hospitales están saturados de jóvenes. Informó Isaura López Villalobos. Llaman a los jóvenes a no culpabilizarlos, a no responsabilizarlos por el rebrote de la pandemia de COVID-19. Llaman a no culpar a los jóvenes por los rebrotes de COVID-19. Especialistas de la Universidad de Guadalajara hicieron un llamado a no satanizar a los jóvenes ni culparlos de los rebrotes de coronavirus. La profesora investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, María Elena Hernández, dio a conocer los resultados de una encuesta realizada a 918 universitarios para conocer su estado de ánimo mental y psicosocial, aclarando que no solo es una situación que están viviendo los universitarios de esta casa de estudios, sino que es una situación que viene presentando la juventud a nivel mundial. Nos alertan sobre una población desalentada, llena de incertidumbre y de preocupaciones con respecto al futuro. Desde mayo de 2020, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos y la Organización Internacional del Trabajo señalaron la necesidad urgente ante las afectaciones de la pandemia de COVID-19 que estaba generando entre los jóvenes, particularmente en relación con su salud emocional. El llamado sostenía que el impacto de la pandemia es sistemático, profundo y desproporcionado en la juventud. Estos organismos y las Naciones Unidas hicieron énfasis en la importancia de escuchar las voces de las y los jóvenes, de actuar para mitigar las afectaciones a su bienestar mental y de trabajar en conjunto para fortalecer la capacidad de resiliencia en esta comunidad. La salud mental es preocupante en este grupo de edad, pues más de 3 de cada 4 jóvenes consideran que padecen estrés. 72% ha sentido ansiedad, más de la mitad tiene la sensación de que no vale la pena lo que está haciendo y 48.8% siente tristeza y una proporción similar padece insomnio. Indicó que los jóvenes universitarios sí se informan y, a diferencia de los adultos, lo hacen a través de fuentes oficiales como las redes de la Organización Mundial de la Salud. Los especialistas hicieron un llamado a no culpar a los jóvenes por los nuevos rebrotes, ya que ellos no son en realidad quienes están provocando la nueva ola, sino la diseminación de las nuevas variantes de la COVID, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez menciona algunos países que han sido modelo para el control de esta pandemia de COVID-19. Particularmente el número de habitantes ayuda mucho para poder controlar muchos escenarios epidemiológicos y, bueno, particularmente aspectos educativos que ayudan mucho para que la población colabore desde su propio cuidado personal, familiar, colectivo. Entonces, Islandia ha sido uno de los países modelo en ese control. También lo ha sido Nueva Zelanda, que aunque se trata de un país mucho más grande y con una mayor población, por otro lado, también se trata de un país en donde la extensión territorial permite de alguna manera y además el modelo político-económico evitar muchos conglomerados, y las personas han respondido muy bien, pero además el caso de Nueva Zelanda, con una aplicación muy rápida de vacunación y sobre todo con una aplicación de pruebas de diagnóstico de laboratorio de las más altas proporciones en el comparativo de todos los países.
Esto significó en su momento que Nueva Zelanda hacía una prueba de diagnóstico, encontraba positividad e inmediatamente hacía un rastreo de todos los contactos con mucha juiciosidad, y particularmente tenía la capacidad de generar cercos sanitarios que muy rápido lo llevaron al control. Y bueno, hay alrededor de 7 factores que publicó la Organización Mundial de la Salud en su momento, hablando precisamente de cómo Nueva Zelanda había sido uno de los países modelo en la contención de la pandemia. Cerraron aeropuertos, cerraron flujos migratorios, por ejemplo, y también hicieron un aislamiento muy, diría, radical a grupos de población altamente vulnerables para COVID-19. Entonces sí, se trata de 2 ejemplos de mucho éxito en el control de la pandemia. Claro. Nueva Zelanda e Islandia, ¿no? Y la Agencia Europea de Medicamentos acelera la revisión de la vacuna contra COVID-19 de Sanofi tras estudios clínicos. La Agencia Europea del Medicamento anunció este martes que ha comenzado la revisión continuada de Vitreftin, una vacuna contra la COVID-19 desarrollada por el laboratorio francés Sanofi. La decisión se basa en los resultados preliminares de los estudios de laboratorio y los primeros estudios clínicos en adultos. La vacuna Vitreftin está hecha a base de proteínas que contienen una versión cultivada de la proteína de espícula que se encuentra en la superficie del SARS-CoV-2. Contiene un adyuvante inmunológico, una sustancia que ayuda a fortalecer las respuestas inmunitarias. La revisión continuada de la EMA permite agilizar el estudio de una posible licencia en el futuro, cuando se haya comprobado que el tratamiento con la vacuna de Sanofi cumple con los estándares de eficacia, seguridad y calidad. Otras vacunas que siguen aún en ese proceso de revisión continuada son la de la farmacéutica estadounidense Eli Lilly, la china Sinovac y la rusa Sputnik V. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más. Esta semana se dieron a conocer los resultados de nuevos estudios sobre la acitromicina, un antibiótico que se usó para tratar a pacientes graves con COVID-19. Un estudio de la Universidad de California en San Francisco descubrió que el antibiótico acitromicina no fue más eficaz que un placebo para prevenir los síntomas de COVID-19 en los pacientes no hospitalizados, a pesar de la descripción generalizada de este fármaco para la enfermedad. La autora principal, Catherine Oldenburg, explicó que el fármaco, que es un antibiótico de amplio espectro, se prescribe ampliamente para tratar la COVID-19, con la hipótesis de que tiene propiedades antiinflamatorias que ayudan a prevenir el avance si se trata de una manera temprana. Sin embargo, los investigadores no encontraron que este sea el caso. Este estudio fue realizado en colaboración con la Universidad de Stanford, el cual fue publicado en la revista Journal of the American Medical Association. El estudio concluyó a 263 pacientes que dieron positivos al SARS-CoV-2 dentro de los 7 días antes de ingresar al estudio. Ninguno fue hospitalizado en el momento de la inscripción. En un proceso de selección aleatoria, 171 pacientes recibieron una única dosis oral de 1.2 gramos de acitromicina y 92 recibieron un placebo idéntico. El día 14 del estudio, el 50% de los participantes permaneció libres de síntomas en ambos grupos. Para el día 21, 5 de los participantes que recibieron acitromicina habían sido hospitalizados con síntomas graves de COVID-19 y ninguno del grupo de placebo había sido ingresado a las clínicas. Los investigadores concluyeron que el tratamiento con una dosis única de acitromicina en comparación con el placebo no resultó en una mayor probabilidad de no presentar síntomas. El artículo es uno de los primeros estudios controlados con placebo que no muestra ningún papel para la acitromicina en pacientes ambulatorios, informó Elizabeth Ortiz. Sobre este tema habló ampliamente el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez.
ha sido uno de los fármacos más utilizados en pacientes con COVID, con el argumento de algún hallazgo previo de actividad antiinflamatoria de la acitromicina, y te diría que un alto porcentaje, más del 80% de pacientes con COVID-19 estuvieron recibiendo este fármaco, pero este es uno de los primeros estudios que de manera más controlada demuestran la poca eficacia para el objetivo particular de reducir la respuesta inflamatoria en pacientes con COVID. Te voy a decir también cuál es el otro escenario, y como infectólogo, seguramente los colegas que nos podrían estar escuchando compartirán conmigo la siguiente reflexión. Frecuentemente se recibe a un paciente, por ejemplo, joven, con síntomas de neumonía, que en el contexto de COVID-19, de la pandemia de COVID-19, tiene alta probabilidad de ser una neumonía por COVID-19, pero también existen un número significativo de neumonías atípicas causadas por bacterias, en donde la acitromicina juega un rol primordial. Entonces, una decisión de inicio de terapia antimicrobiana con acitromicina en un paciente con una neumonía atípica que todavía no tiene un diagnóstico definitivo microbiológico de si puede tratarse del propio SARS-CoV-2, pero también podría tratarse de una clamidia respiratoria, podría tratarse de Mycoplasma pneumoniae, podría tratarse de microorganismos de tipo bacteriano más que viral, y ahí juega un papel importante la acitromicina. Entonces, tampoco perder de vista que a veces la decisión terapéutica inicial está orientada a cubrir a un paciente con una neumonía atípica que podría no ser COVID, sino por un patógeno en donde acitromicina sí tiene un rol fundamental. Doctor, vámonos un poquito más al origen de este medicamento. Es un antibiótico. Así es. ¿Y se utiliza particularmente para qué, doctor? Es un antibiótico surgido hace por lo menos 3 décadas. Es un antibiótico del grupo o la familia de macrólidos y se utiliza para infecciones bacterianas, sobre todo respiratorias. Por ejemplo, se puede utilizar para faringoamigdalitis causadas por Streptococcus pyogenes, una bacteria la que más comúnmente causa faringitis bacteriana, pero también se puede utilizar para patógenos que generan neumonía, como antes lo he comentado, por ejemplo, por este mismo patógeno, Streptococcus pneumoniae, o por clamidias respiratorias, Mycoplasma pneumoniae, que también son bacterias que generan neumonías atípicas. Y por ejemplo, se trata de un antibiótico que puede tener excelentes actividad antimicrobiana en algunos patógenos que causan infección del tracto genital. Por ejemplo, también clamidias, ureaplasmas que pueden estar generando infecciones de transmisión sexual inclusive, y ahí, por ejemplo, una dosis única de acitromicina en el caso de uretritis o de cervicitis, infecciones del tracto genital causadas por algunos patógenos de transmisión sexual, puede ser de gran utilidad. Entonces es un antibiótico con múltiples propiedades que puede ser utilizado en diversos síndromes infecciosos, incluyendo neumonía atípica. Por eso también al inicio tuvo mucho uso, porque recordemos que había pacientes que se presentaban en ese escenario de una neumonía atípica, no había un resultado todavía
definitivo del patógeno responsable. Y, por ejemplo, las guías terapéuticas en neumonías atípicas incluyen acitromicina como uno de los medicamentos que puedes utilizar de forma inicial mientras tienes a un patógeno definitivo identificado. Si revisas los 10 aspectos prioritarios que tiene la Organización Mundial de la Salud para la década que estamos viviendo, nos vamos a encontrar, por ejemplo, entre otros, el control de la epidemia mundial de VIH, nos vamos a encontrar el control de las arbovirosis, entre las que están el dengue, el zika, el chikungunya, el control de la tuberculosis. Te vas a encontrar, entre otros, uno muy importante, que es el control de la resistencia a los antimicrobianos. Es hoy por hoy una prioridad de la Organización Mundial de la Salud. Y es que lo que ocurre es que cada vez los médicos nos enfrentamos a problemas infecciosos, tanto del ámbito hospitalario como del ámbito de la comunidad, en donde la infección es causada por bacterias con múltiple resistencia a los antibióticos. Y nos encontramos en la dificultad de poder elegir un o una combinación que nos permita resolver el problema. ¿Qué es lo que más genera la resistencia a los antibióticos? Bueno, el abuso de los antibióticos. Por eso, el control de la prescripción o de la venta, que no se puede vender un fármaco sin una adecuada prescripción, eso es fundamental. Pero por otro lado, evidentemente los conocimientos del propio personal de la salud para no generar abuso en el uso de los antimicrobianos. Ahora, con respecto al tema de la cantidad de pacientes que han recibido antibióticos en esta pandemia de COVID-19, el inicio de la pandemia, Belén, es muy diferente al momento que vivimos en la actualidad en el escenario clínico, sobre todo del paciente ambulatorio. Hay que decirlo también con mucha claridad. Hace algunos momentos comentaba que el escenario de los inicios fue el de un paciente que tú recibías con síntomas respiratorios, frecuentemente un paciente de edad media, en donde el diagnóstico probable era de una neumonía atípica, además cuando veías una imagen radiográfica o tomográfica, y aunque sospechabas de que fuera COVID, no tenías todavía una prueba diagnóstica confirmatoria de COVID. Claro, la sospecha más importante era COVID, pero el escenario de hace muchos meses es: vaya y realícese una prueba de PCR en exudado nasofaríngeo. Para ir a esa prueba de PCR había que hacer citas que frecuentemente eran otorgadas unos días después. El resultado era otros días más adelante. Para el transcurrir de ese tiempo habían pasado frecuentemente ya 8 días por la carga de trabajo, etcétera, y en esos 8 días el médico tratante tenía que cubrir al paciente ante la posibilidad de que no fuera COVID, de que pudiera ser una neumonía causada por otro patógeno tradicional, previamente reconocido como un patógeno atípico. Entonces, bajo ese escenario, los médicos frecuentemente utilizamos antimicrobianos para brindar una cobertura y una protección. A eso se le llama terapia empírica apropiada, y es un término en medicina perfectamente aceptado. ¿Qué es la terapia empírica apropiada o la terapia antimicrobiana empírica apropiada? Es aquella que tú decides en base a datos clínicos, a datos epidemiológicos, al escenario que vive el paciente, en donde tú tienes que cubrir, proteger con ciertos antimicrobianos al paciente en tanto tienes un diagnóstico definitivo.
Cuando tienes el diagnóstico definitivo, tú haces adaptaciones a la decisión inicial que hiciste, o a lo mejor continúas porque el diagnóstico microbiológico te respalda ya el diagnóstico clínico, la sospecha que tuviste días previos, y a esto se le llama entonces terapia antimicrobiana dirigida, terapia empírica apropiada, terapia antimicrobiana dirigida. Dos conceptos que están relacionados, pero que tienen que ver con el diagnóstico definitivo microbiológico en una enfermedad infecciosa determinada. Hacemos una nueva pausa, regresamos con más información. Y advierten del riesgo de nuevos brotes de enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación con severas consecuencias para la población infantil. Dada la propagación mundial de la COVID-19 y del interés de las naciones de combatirla, también han opacado, pospuesto y dejado atrás la prevención de otras enfermedades. La pandemia no borra el resto de las patologías y sus consecuencias. Con la reducción de muchos servicios durante el año pasado y parte de este 2021, aumenta el riesgo de nuevos brotes de enfermedades infecciosas, sobre todo de las prevenibles por vacunación. Las interrupciones en la atención sanitaria y de programas como el de vacunación causadas por la COVID-19 podrían tener consecuencias devastadoras en la mortalidad infantil. En 2020, 80 millones de niños menores de un año viven en alguno de los países que han notificado alteraciones de un tipo u otro en el programa de inmunización debido en gran medida al acceso limitado a los establecimientos de salud, la escasa disponibilidad de equipo de protección para los trabajadores de la salud y el temor a contraer la COVID-19. La OMS ayuda a los países a equilibrar la amenaza de la COVID-19 con la de los brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación y las consiguientes consecuencias y hasta muertes que podrían causar. Ofrece conocimientos y asistencia a los programas de inmunización de todo el mundo en esta situación rápidamente cambiante, mediante orientaciones a nivel mundial y regional, así como facilitando la obtención de suministros sanitarios esenciales. El riesgo de que se produzcan brotes de enfermedades prevenibles mediante vacunación continúa, dado que la pandemia se extiende en muchas zonas del mundo y urge que los sistemas sanitarios retomen sus campañas de vacunación de otras enfermedades en los más pequeños, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hace un análisis histórico sobre los 4 hitos de la medicina: vacunas, anestesia, antibióticos y ácidos nucleicos. La vacunación ha sido uno de los grandes avances en el campo de la medicina en la historia. Fíjate, se consideran cuatro grandes hitos en la historia de la medicina y que han sido parteaguas en lo relativo a enfermedades de todo tipo, pero infecciosas en particular. Uno, precisamente el surgimiento de las vacunas. Número 2, el surgimiento de la anestesia. Número 3, el surgimiento de los antibióticos en el siglo XX. Y número 4, el descubrimiento de los ácidos nucleicos por Watson y Crick, que fueron premios Nobel y que, por cierto, a James Watson lo tuvimos aquí en Guadalajara en un par de ocasiones en la propia Universidad de Guadalajara. Estos 4 grandes hitos han generado avances significativos, sobre todo prevención de enfermedades. El último de ellos pues es lo que da origen a todo lo relativo a la genética molecular, la parte más moderna de la genética, la biología molecular, etcétera, que es lo que ha dado pauta, por ejemplo, al desarrollo de pruebas de laboratorio para lo relativo a COVID-19 o a las vacunas que ahora están desarrollándose a través de las plataformas de RNA mensajero, ¿no?
Entonces, 4 grandes hitos. El de las vacunas. Surge hace más de 2 siglos, cuando Edward Jenner, considerado el padre de la inmunología, hace sus primeros ensayos utilizando el virus de la vacuna, que por cierto era una enfermedad del ganado bovino y por eso quedó el nombre de vacunas. Esa es la historia. Y Edward Jenner utilizó este virus para generar en los seres humanos, a quienes se les aplicó, anticuerpos que tuvieron en su momento actividad en contra del virus de la viruela. Y ahí nace prácticamente la historia de la vacunación. Edward Jenner es considerado el padre de la inmunología o el padre de la vacunación. Unos años más tarde, el otro gran avance en la vacunación es el relativo al descubrimiento de la vacuna contra la rabia. Recordemos ahí todos los trabajos respecto de rabia de Luis Pasteur, y posteriormente, por ejemplo, en el siglo ya XX, lo decíamos hace 3 días en esta mesa de trabajo, 100 años del surgimiento de la vacuna Calmette-Guerin, conocida como BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis. Y en el siglo XX ya el surgimiento de muchas vacunas más que hoy por hoy forman parte del arsenal de vacunación que se ha establecido como vacunas universales, por supuesto con algunas variaciones menores entre los países y las regiones de acuerdo a la prevalencia de las enfermedades infecciosas que existen en cada región. Pero, por ejemplo, Belén, hoy por hoy forman parte de las vacunas de aplicación universal las que corresponden a sarampión, rubiola, paperas, hepatitis B, hemófilus influenza, tétanos, por ejemplo, la propia BCG, que debe administrarse dentro del primer año de vida preferentemente, que es la vacuna contra la tuberculosis, y en algunos países, por ejemplo, están incluidas la vacuna contra la hepatitis A. Más recientemente se ha incorporado una vacuna muy importante en población juvenil, bueno, particularmente adolescente, que son las vacunas contra el virus del papiloma humano y que tienen precisamente como propósito evitar el desarrollo de cáncer cérvico-uterino por algunos de los subtipos de este virus del papiloma humano. Y qué decir de una vacuna muy importante para toda la población, que preferentemente, sobre todo en los grupos de alto riesgo, debe estarse aplicando año con año, que es la vacuna contra la influenza, de la que tanto hemos hablado también en esta mesa de trabajo. Y no sabemos si en un futuro será incorporada como una vacuna universal también la vacuna contra COVID-19, que por cierto, si llegara a ser el caso, esperemos que las casas farmacéuticas desarrolladoras pudieran tener una vacuna polivalente que sea de cobertura para no solamente este coronavirus, sino también contra SARS, contra MERS y contra ahora SARS-CoV-2. Y bueno, si también da cobertura contra los coronavirus menos agresivos, menos virulentos, menos graves, que surgieron ya hace décadas, y son 4 en total, más los 3 graves que ya acabo de referir, estaríamos hablando de 7 coronavirus que podría cubrir una vacuna polivalente anticoronavirus, ¿no? Entonces, eso es lo que podría estar ocurriendo en el futuro, y ojalá, insisto, y fuera una vacuna altamente eficaz, altamente segura, como las que tenemos ahora, pero además
polivalente, sería algo formidable. Vamos a Guatemala para que nuestro compañero Javier Corleto, jefe de TV USAC de Guatemala, nos presente el siguiente informe. Un saludo desde Ciudad de Guatemala. Este es el reporte de coronavirus, semana del 14 al 21 de julio del 2021. En Guatemala, los datos son los siguientes: 334.375 casos acumulados, 293.208 recuperados, 31.240 casos activos y 9.927 fallecidos. En cadena nacional, el martes 20 de julio, el presidente Yamatei agradeció a Estados Unidos por la donación de 4.5 millones de vacunas de la Moderna para Guatemala y explicó cómo serán destinadas las dosis. El mandatario resaltó que esta crisis por el coronavirus demanda de todos los países del mundo una acción conjunta y un rediseño del concepto de cooperación y distribución de las vacunas. Afirmó que se comenzará a vacunar a los trabajadores de los sectores productivos y estratégicos esenciales. También anunció la vacunación de todos los estudiantes universitarios del país y personal administrativo de las casas de estudio superior de Guatemala, que alcanzará más o menos 650,000 personas. Esta acción será coordinada por las distintas universidades. También se proporcionará la vacunación de comunicadores sociales. El vocero de salud indicó que las vacunas están llegando a todos los rincones del país. Este martes 20 de julio fueron trasladadas 240,000 dosis a Petén, San Marcos y Alta Verapaz. El presidente Yamatei anunció que en los próximos días llegará a Guatemala nuevos envíos de vacunas que contribuirán a avanzar en la vacunación masiva de la población. Se espera la llegada de 250,000 dosis de vacunas AstraZeneca para aplicar la segunda dosis. Esta llegará por medio del mecanismo COVAX, gracias a un donativo del Reino de España. En Chiapas, México, se ha estado vacunando a muchos guatemaltecos, y eso explica una estrategia para reactivar la economía en la frontera y bajar la cantidad de casos. La Universidad de San Carlos de Guatemala ya se encuentra realizando las acciones necesarias para proceder a la brevedad con la vacunación de los estudiantes, personal administrativo y de servicios de esta casa de estudios, informó en un comunicado el rector en funciones, maestro Pablo Oliva. Agregó que para el efecto se desarrollará una programación por unidad académica y administrativa. Para Coronavirus la Pandemia, reportó desde Ciudad de Guatemala Javier Corleto. Recuerde, lavarse las manos. Hacemos nuestra última pausa, regresamos con más. Llegó el verano y con ello el periodo vacacional más importante que se conocía hasta antes de la pandemia. Es por ello que las autoridades sanitarias han llamado a reforzar las medidas de seguridad. Este verano será la segunda temporada de vacaciones marcada por la pandemia de COVID-19. Especialistas plantean varios escenarios ante el incremento en la movilidad en el mundo. Por ejemplo, en España el clima con pocas restricciones, la aplicación de horarios en las hostelerías, la vuelta a la actividad del ocio nocturno y el fin de curso han propiciado una explosión de casos que arrancó en junio y va en aumento, sobre todo en la población más joven y no vacunada. La urgencia por reactivar la actividad económica y las ganas de la población de volver a la nueva normalidad pesaron más que lo aprendido en el último año, además de la confianza depositada en la buena marcha de la campaña de vacunación en ese país. Esta emergencia sanitaria ha supuesto un punto de inflexión y un test de estrés para un sector como lo es el turismo, que depende de la movilidad internacional y de las relaciones humanas, en un momento donde el confinamiento y la distancia social fueron impuestas por decreto para salvaguardar la salud, y en algunos países se ha vuelto a proponer la reducción de la movilidad. El incremento de los nuevos casos de COVID arrancando las vacaciones de verano pone en alerta a las naciones, y es que la población ya se cuida menos debido a la fatiga pandémica, a la nueva variante Delta más contagiosa y a la lentitud de algunos países para vacunar, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez menciona que uno de los retos de la ciencia médica será la creación de vacunas para las enfermedades SARS-CoV-2 y MERS-CoV. Se trabajó también en su momento
en el desarrollo de una vacuna. Se tuvieron avances importantes y, Belén, de hecho, las plataformas que ahora se utilizan para la vacuna contra SARS-CoV-2 surgieron precisamente de esos primeros estudios a lo largo de 20 años para desarrollar una vacuna contra el SARS y contra el MERS. Empezaron algunos ensayos clínicos de vacunas contra estos patógenos. Finalmente no fueron, estos ensayos concluyeron, pero no llegaron hasta la fase de administración generalizada a la población, porque por fortuna también hay que decir que las dos enfermedades tuvieron un periodo corto de epidemia a nivel mundial. Una de ellas sí afectó a aproximadamente 40 países en el mundo, pero no excedió de 8,000 casos, Belén, que fue el SARS del 2003, y luego el MERS generó la enfermedad a 2,500 personas, casi todas en Medio Oriente, casi todas en Arabia Saudita, y por fortuna no tuvimos una mayor expansión de la enfermedad. Entonces, no hubo una conclusión como hubiéramos querido de vacunas contra estos dos patógenos. Sí hubo estudios y creo que de alguna manera a esos estudios debemos el hecho de que hubiéramos logrado una vacuna en un año o menos de gran utilidad para SARS-CoV-2. ¿Y cómo avanza, digamos, este contagio por estas dos enfermedades, doctor? ¿Se ha logrado controlar? Sí, Belén, afortunadamente dejó de haber casos hace varios años. Todavía después del brote de 8,500 casos de SARS en el 2002-2003, a lo largo de un año estuvieron ocurriendo casos aislados, muy esporádicos en algunas partes del mundo. Inmediatamente se implementaban medidas de aislamiento social o de aislamiento personal, y afortunadamente no fue más allá el SARS, y ocurrió algo similar con el MERS, quedó muy circunscrito a Arabia Saudita. Y mira, Belén, el MERS hubiera sido una situación verdaderamente catastrófica, mucho más de lo que ha sido ahora el COVID-19, porque el MERS generaba una letalidad del 35%. De los coronavirus que ha habido a lo largo de la historia, el MERS es el más letal. Y hablar de 35% es pues una tragedia. Claro. Porque imagina una enfermedad infecciosa de ese tamaño, pero además transmisible por vía respiratoria. Afortunadamente quedó bajo control. Por eso insisto en que algo que sería muy conveniente sería que las vacunas desarrolladas en un futuro, y esperemos que no sea tan lejano, contra coronavirus, sean vacunas que den cobertura a todos estos coronavirus. A lo largo de la historia de las vacunas y de las enfermedades infecciosas, te lo digo desde este momento, la única considerada como erradicada es la viruela. Es la única considerada como erradicada. Todavía ni siquiera la polio, que ha tenido un gran alto control a nivel mundial, gracias a la vacunación extensiva a todo el mundo, en donde participó, por cierto, mucho la gran Asociación Internacional de Rotarios, que participó y ha colaborado mucho para la expansión de esta vacuna y para la erradicación de la polio. Todavía no se considera erradicada la polio de la faz de la Tierra, pero sí, afortunadamente, la viruela. Cobertura con vacunas contra sarampión, rubiola, paperas, hepatitis B, hemófilus influenza, tuberculosis, tétanos, tenemos
también contra difteria y tosferina. Estas son consideradas de aplicación universal. También tenemos contra neumococo, que por cierto es una vacuna pentavalente, es una vacuna que cubre múltiples tipos de neumococo y que puede tenerse disponible también para la edad adulta cuando hay condiciones de susceptibilidad para adquirir esta enfermedad. Las infecciones por neumococo pueden generar infección pulmonar, neumonía, por ejemplo, o infecciones del sistema nervioso central. En algunos pacientes, particularmente con inmunosupresión causada por patologías crónicas como el mieloma múltiple o la pérdida del vaso por algún motivo tanto médico como traumático, etc. Y dijimos ya tuberculosis. Bueno, esas son las vacunas de administración universal para los primeros años de vida. Y también tenemos la vacuna de influenza, que como hemos comentado también, año con año cambia sus características antigénicas de acuerdo a lo que evalúa un comité internacional de los tipos de virus que están circulando durante el año anterior y que son los que deben estar como antígeno presentes en la vacuna para proteger de estos virus circulantes. Entonces, la vacuna contra influenza que fue útil en el año 2020 no lo es para el 2021 y deberá ser entonces un biológico distinto. Fíjate qué interesante en relación a este hecho, cómo también la vigilancia virológica a nivel mundial es fundamental para poder definir el contenido de esta vacuna. La pregunta es, ¿eso deberá aplicar también en su momento en una vacuna contra coronavirus? Yo creo que sí, por las variantes que están surgiendo a lo largo de los meses y que pueden seguir surgiendo nuevas variantes que, si bien por ahora una de ellas, la variante beta, sí generó algunas características de evasión de la respuesta inmune generada por vacunas, no una gran evasión, pero sí una disminuida susceptibilidad con respecto a la capacidad neutralizante de los anticuerpos contra SARS-CoV-2 en esta variante de Sudáfrica. Las demás parecen no tener esta evasión a la respuesta inmune. Sin embargo, no sabemos qué sí pueda ocurrir en el futuro y cuidado con eso. Entonces, que si lo relativo a COVID-19 puede llegar a ser algo similar a lo relativo a influenza y estar cambiando el contenido antigénico de la vacuna, es algo que está por analizarse, estudiarse y responderse en el futuro. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, nos vemos en la siguiente emisión.